¿Cuánto de lo que hacemos cada día lo elegimos de verdad? ¿Y cuánto lo decide el contexto por nosotros? En este episodio nos sentamos con Aileen Tomio, que además de ser científica del comportamiento, consultora del Banco Mundial y directora de la maestría en Ciencias del Comportamiento de la Universidad de San Andrés, fue nuestra profesora en la materia Técnicas Neurocientíficas y Conductuales de dicha universidad. Nos sentamos a hablar de cómo decidimos, del comportamiento en el ámbito público y privado, de cómo se lleva a cabo un proyecto de ciencias del comportamiento, de las ciudades que nos estresan, la creatividad, cómo se cambia una conducta sin manipular, y un recorrido por la infinidad de proyectos llevados a cabo a lo largo de toda su trayectoria. Bienvenidos al capítulo 9 de Cerebro y Comportamiento. Espero lo disfruten tanto como lo disfrutamos nosotros haciéndolo. En general, siempre arrancamos el podcast haciendo la introducción de la persona. Quise hacer para vos y es imposible. Larga. Demasiado. Como cualquier persona se resume. Intenté, pero no pude. Así que para este episodio lo cambiamos. Bueno. Pero nada, primero quiero darte las gracias por venir acá. Bienvenida. Estamos intentando divulgar un poco lo que son las ciencias del comportamiento y genial que puedas sumarte y coparte. Así que gracias por venir. No, gracias a ustedes por invitarme. Obvio. Les doy la bienvenida a las chicas. ¿Cómo andan? Bien, manija, me gusta bastante esto. A mí también me encanta la materia, así que Buenísimo. Te voy a decir algo que me pasó mientras hacíamos las investigaciones. Vimos que tenés más de 200 charlas, etcétera, etcétera. En mi punto de vista, el mejor contenido que vos mostraste son las historias de tus redes de Instagram. ¿Sí? Sí. Porque vi fotos, por ejemplo, de la nada un tacho, de la nada y escrito con algo que vos viviste en el momento, que escribiste tipo esto es tal cosa, sin editar, como viene en Instagram directo, está tal cual, ahí es como un registro de campo espectacular. Bueno, sí, a ver, yo no me dedico a las redes y mi idea tampoco era hacer un perfil público. En un momento no había mucha gente hablando de ciencias del comportamiento en Argentina y me llamaban y surgían cosas muy espontáneas y bueno, me mandé así, cero preparación detrás con lo que tenía y eso es lo que se ve. Eso es lo que se ve. Te voy a empezar a hacer preguntas asociadas a la ciencia del comportamiento. La primera es simple, no sé si la respuesta es simple, pero ¿crees que sabemos mucho o sabemos poco del cerebro y del comportamiento? Creo que obviamente sabemos mucho más de lo que se sabía hace pocos años, pero que de hecho cuando yo estudié mi maestría yo quería dedicarme a las neurociencias del consumidor y en ese momento la verdad que el conocimiento o lo que te podía ofrecer, digamos, analizar con un electroencefalograma, una resonancia magnética sobre las decisiones humanas, las neurociencias era muy poco. Y hoy en día con la inteligencia artificial se está logrando tener una definición mucho más precisa de qué pasa, qué estás pensando cuando se te activan ciertos circuitos, cuál es tu predisposición a la acción frente a, de vuelta, este tipo de activaciones que antes no se tenían. Así que creo que sabemos algo y que podemos saber mucho más en muy pocos años. O sea, queda bastante. Queda bastante por delante. Ok. ¿Tenés una postura sobre algo particular? Te hace una pregunta sobre lo que escuché de vos, corregime si es incorrecto o no, sobre lo que son las ciudades y el concepto de vivir en el campo. ¿Estoy en lo correcto? Sí. Qué atento que el concepto tanto de lo que es la aglomeración de gente no te copa tanto. ¿Puede ser? No sé si no me copa, me doy cuenta y que nos está pasando a todos que nos estamos volviendo cada vez más locos porque las ciudades lo que tienen es una generación de estímulos constantes que nuestro cerebro no está acostumbrado a recibir, ¿no? La capacidad de procesamiento de información es muy limitada y mientras más información procesamos, más nos genera carga cognitiva y eso implica estrés, implica que no podemos retener información y todo lo que nos pasa a todos. cuando vas bajando así por TikTok que te terminas cansando. Porque... Te agota todo el tiempo esa información que está requiriendo que vos proceses. En cambio, el hábitat natural del ser humano y de los animales tiende a ser algo mucho más tranquilo. Si queremos bajar el estrés, necesitamos repensar las ciudades porque así como están, el entorno no nos va a dejar relajarnos. ¿Repensarlas a qué?
y repensarlas para que dejen de ser estos conglomerados de cemento y que empiecen a traer a la naturaleza, que es nuestro, digamos, hogar natural, y que tiene otra dinámica. La naturaleza va más lento en general. Es nada, depredador, nada. Para eso estamos acostumbrados. Nuestro cerebro, digamos, evolucionó en ese contexto. Entonces necesitamos volver a eso, a convertir los espacios verdes, o por ejemplo yo estudié cuando estaba en Nueva York qué pasa a nivel cerebral con los, digamos, estímulos estéticos, eso que nos hace sentir que es hermoso, que nos toca, y eso te relaja cuando vos ves el verde, cuando ves arte, cuando ves algo o la música, son cosas que te relajan, hacen que el cuerpo entre en otra sintonía, que si quieren después hablamos un poco más de eso. Y hoy las ciudades no te ofrecen nada de eso, te ofrecen ruido, humo de los autos y estímulo. Me diste el pie perfecto para lo siguiente que te iba a preguntar, que proviene de algo que también dijiste. Definiste a la creatividad como diferentes focos de información que se juntan en un momento en particular. Entonces, partiendo de la base de esto de no te gusta, no sé si no te gusta, pero lo ideal no es que estemos todos apretados en una ciudad, es importante aburrirse para que el cerebro llegue a lugares que quizás habitualmente ante tantos estímulos no pueda llegar. Sí, para la creatividad es muy importante tener capacidad cognitiva para pensar diferente, ¿no? Lo que es el pensamiento lateral, que es esto de unir estímulos, como vos dijiste, que antes no estaban unidos. No es que la creatividad hace que surjan conceptos de la nada, sino que al contrario, sobre la base de nuestro conocimiento, mezclamos ideas que terminan teniendo un potencial innovador o creativo. Cuando estamos constantemente con información y tareas, digamos, precisas a las cuales tenemos que llegar, es muy difícil irse por el caminito del costado para ver si hay algo útil de todo eso. Porque además hay una cuestión estadística en la creatividad. Es mientras más ideas distintas yo pienso, más chance de que una de ellas realmente tenga algo nuevo para aportar. Entonces, si yo digo, bueno, de acá al martes, y es lunes, tengo que llegar a una idea creativa, con toda la presión y el poco tiempo no lo voy a lograr. Necesito tiempo, necesito espacio mental, necesito ponerme a mirar cosas nuevas para que esas ideas caigan. Y aparte hoy en día con todo lo de la corpo, el trabajo está como rutinizado y es todo el tiempo monótono. Entonces no da lugar a la creatividad. O sea, estás haciendo siempre lo mismo. Y cada vez más con la inteligencia artificial se supone que tenés que aumentar tu productividad, entonces tenés que meter más información en tu cabeza para chequear lo que ahí dice y fijarte si realmente te sirve. No hay chance que ahí caiga una idea creativa. Con la inteligencia artificial te puede reayudar a generar buenas ideas, pero al mismo tiempo, como yo la uso, May la usa, y a veces mismo se ve en la facultad. Tenemos la misma idea de tema para hacer en la investigación, o la misma resolución, o casualidad. De golpe todos la misma respuesta. De golpe todo igual. Entonces te puede rayar, pero al mismo tiempo te limita un montón. Y te limita. Hay algo que ustedes conocerán, el sesgo cognitivo del efecto anclaje, que es que si vos me decís, pensá ideas nuevas, pero delante tuyo aparece el mismo estímulo, es probable que vos pienses siempre alrededor de ese estímulo, porque te ancla a eso que estás viendo. Entonces, si todos le preguntamos primero a la IA nos tira, por ejemplo, un árbol de oro, ni idea. Uno va a decir, bueno, quizás podemos hacer un árbol de plata, siempre asociado a ese concepto que ya nos ancló al principio. Entonces los conceptos unidos. Todos terminamos proponiendo las mismas cosas. Me copa mucho la ciudad de Aileen, yo estoy para sumarme. Bueno, una ciudad verde reiría. Me encantaría. Hablando de la ciudad, en un momento también tocaste un poco el concepto de belleza. ¿Qué conexión encontrás entre la belleza de cómo la procesa el cerebro y la toma de decisiones que uno hace día a día? Yo en realidad cuando estudié este tema no estudié tanto la belleza per se como algo objetivo, sino lo que nosotros le decimos el aesthetics, la estética, que es cómo uno le toca ese estímulo que ve afuera, ¿sí? Que por ahí hay algo que a vos te provoca una emoción y a mí no. Esa emoción estética de un placer, ¿no? De conexión. Y lo que hay detrás de eso es que en general nuestro cerebro tiene dos principales modos de funcionar. La red neuronal por defecto, que es cuando uno está pensando como en uno mismo, en sus propias emociones, conectando con la identidad propia, ¿no? Como pensando hacia adentro. Y después la red de saliencia, cuando estás mirando hacia afuera.
En general, o prestás atención afuera o te prestás atención a vos mismo. Cuando vos conectás con un objeto, con una obra de arte, con la naturaleza, etcétera, lo que se sucede es que ambos estados del cerebro se activan a la vez y lo que te permite entonces es no solo pensar en lo que está afuera, sino qué conexión tiene eso de afuera con uno mismo. Por eso dispara algunos tipos de reacciones relacionadas con el bienestar, ¿no? Esto de que esto me hace bien, Tipo endorfinas, ponele. claro, pensando en el presente. Sí, a nivel químico, yo lo que investigué es que te baja el cortisol, Ah, buenísimo. te relaja, te trae al presente y qué conexión tenés con esos objetos. Entonces, es un estado que es muy bueno para tomar decisiones porque, de vuelta, baja el estrés, hace que te focalices en el presente en vez de los problemas que puede haber a futuro o lo que te pasó en el pasado y por lo tanto te permite tomar decisiones desde ahí, que es un lugar más informado. O sea, si yo estoy en un lugar que yo asumo como algo bello, ¿estoy predispuesta a tomar mejores decisiones? Yo pondría en duda que es una mejor decisión, ¿no? Filosófico ya. No sé si es, claro, tan fácil decir qué es una buena decisión, cuál es una mala decisión, porque depende mucho del contexto, tu propósito, qué estabas buscando, etcétera. Pero te permite tomar decisiones más pensadas, más reflexionadas. Tipo más claridad. Y en relación a tus propósitos, a vos Auténticas. mismos. Más auténticas podría ser. Súper interesante. Sí. A mí me pasa, perdón, es que me hiciste acordar, cuando me siento en el mar y como que me quedo en silencio sola y es como que veo como las horas vienen y se dan, se me vienen un montón de pensamientos a la mismo. cabeza, te lo juro por mi vida. Te juro. Lo mismo. ¿Qué ibas a decir? No, lo que quiero decir es que fíjate que vos nombraste el mar, ella más el verde, como que eso depende, por eso hice hincapié en no decir algo bello, sino algo que depende de cada uno un poco qué es lo que le dispara eso. Y eso, si lo bajamos a las ciudades, quiere decir que uno puede buscar un montón de ideas creativas para traer arte, para traer la naturaleza, para traer sonidos nuevos y armar ciudades que con las cuales la gente conecte con el espacio y que no sean ciudades hechas para los autos y moverse, ¿no?, de un lado al otro, que es lo que hoy mayormente existe acá en Argentina y en otros países. Te voy a confesar algo que, partiendo un poco de la base de la atención y aburrimiento, me cuesta una fortuna a mí prestar atención en clase. El sistema de un profesor No hablándome... mires las clases grabadas del año pasado. Espero que las mías las No, haya... las escucho grabadas después más rápido y en base a eso aprendo. Pero hubo una clase que vos no viste a nosotros, que no voy a decir la marca por si no querés que lo diga, pero contaste un caso de una aerolínea, ¿estoy en lo correcto? Sí. Que fue de las pocas clases que me acordé porque dije, qué bueno lo que estoy escuchando. Así que me lo anoté porque me encantaría, por favor, si querés y si se puede, que lo vuelvas a contar. El caso. Sí. Sí. ¿Puede ser? ¿Querés que te lo muestre para que no lo digas? ¿Sabes qué caso digo? Sí, ese estudio lo hicimos con la consultora DESPA, que es una consultora que fundé yo hace varios años, en el 2020, que es una consultora que trabaja ciencias del comportamiento para organizaciones públicas y privadas. Okay. Es decir, buscamos ayudar a los clientes que necesitan generar cambios de comportamiento en un grupo de personas. En el caso de esta aerolínea, estaban teniendo problemas con la rapidez y la precisión con la cual se reparaban los aviones para que estén en funcionamiento durante, digamos, los horarios y días que necesitaban. Tuvimos que hacerlo rápido porque el problema surgió de que por una regulación ellos tuvieron que frenar sus talleres hasta que no esté resuelto eso, no se podía operar. Entonces entramos al campo e hicimos una serie de diagnósticos, es decir, entrevistas, grupos focales, observaciones, tratando de entender qué es lo que los operarios hacían dentro de esos talleres, cómo llevaban a cabo los distintos pasos, en dónde se perdían, se olvidaban o retrasaban, digamos, ese tipo de actividades que tenían que hacer. Descubrimos que el problema se iba complicando a medida que hablábamos con los operarios, porque ya no era una cuestión de que se olvidan cosas o que no siguen los pasos, sino que había cuestiones de cultura dando vueltas, ¿sí? De cómo se comunicaban en términos jerárquicos, de las expectativas, si eran posibles o no eran posibles, ¿no? Que quizás les pedían que tengan las cosas hechas en un tiempo y forma que realmente ningún ser humano puede tenerlos a tiempo, ¿no? Así que bueno, trabajamos un poco con ellos esas problemáticas, lo que nosotros llamamos barreras al comportamiento, es decir, bueno, ¿cuál es el comportamiento ideal?
cuáles son las barreras que hoy existen para que suceda este comportamiento, y tratamos de trabajar en los distintos niveles. Y a partir de eso hicimos una serie de propuestas que involucraban al liderazgo y también a los operarios para que puedan, por un lado, hacer más prolijamente esas tareas que son súper delicadas en el ámbito de la aviación. Por otro lado, resolver cuestiones más de relacionamiento de los distintos niveles jerárquicos que en ese momento generaban mucha rispidez. Yo me acuerdo que en las oficinas no habían sillas o cosas así que formaron parte del análisis. Sí, cuando uno trabaja temas del comportamiento, sabe que lo que impide que una persona logre un comportamiento deseado puede ser factores individuales psicológicos. Por ejemplo, esto de que no recuerden, de que se olviden, de que no sigan los pasos que deberían seguir. Las barreras de capacidad. Claro. Factores sociales. A Maya no le cuesta prestar que atención. son de oportunidad. Con mucha facilidad. Factores sociales que tienen que ver con qué pasa alrededor, cómo son los grupos, esto que les decía, cómo se relacionan entre jerarquías. Y factores físicos y estructurales, ¿no? Todo lo que es tener las herramientas para poder hacerlos. Barrera de oportunidad. Que son barreras de oportunidad. No, wow. Para los que siguen el modelo con B. En ese caso había una mezcla de todo. Sí estaban cuestiones estructurales y físicas, que es que muchas veces en los talleres no tenían dónde sentarse, digamos, los operarios, no estaban las herramientas donde debían estar o no se compraban, a pesar de que el operario pedía que se compren herramientas, tardaban un tiempo demasiado largo para que puedan funcionar en la realidad. Entonces confluían muchísimos factores que hacían que las tareas al final del día no sean responsabilidad de una persona, sino que había un conjunto de factores que no estaban funcionando bien. Bueno, siguiendo un poco con el modelo CONVE, que a mí me encanta, lo vimos en tu materia. Aileen da una materia en la facultad que se llama Diseño y Gestión de Proyectos. Sí. Ahí nos conocimos. Claro. Ahí fue nuestra profesora el año pasado con Tommy. Y aprendimos muchas cosas sobre cómo llevar a cabo una intervención, de diagnosticar el problema, de testear, evaluar, testear. Te llevaste la La materia. puta madre. La cerré con 9, Aileen. No veía nada. Definir, diagnosticar, diseñar y evaluar. Bien, genial. Bueno, eso que dijo la que sabe, ¿no? Recién hablamos un poco de las barreras que nos encontramos en la aerolínea. ¿Hay alguna de las tres que digas, esta está sobrevalorada o es la que primero identifican pero siempre la identifican mal? Yo creo que hay un estilo de barreras que son las barreras de oportunidad, que tienen que ver con oportunidad física que hablamos recién, ¿no? Si tenés el acceso a los materiales, a las cosas que necesitas, si tenés el tiempo, si tenés acceso a las finanzas necesarias para llevar a cabo, que no tienen, que en general el científico del comportamiento es como que no es tanto su incumbencia, porque nosotros, por ejemplo, con la gente de aviación no le vamos a decir qué tipo de herramientas necesitan, pero que sin embargo cuando no están presentes hacen que sea muy difícil que funcione tu intervención de ciencias del comportamiento. Yo trabajo mucho en todo el tema de reciclaje y manejo de basura en distintos países, sobre todo en países en desarrollo, y me pasa que todo el tiempo me pide el gobierno, queremos que la gente recicle, queremos que la gente no tire basura en la calle, y cuando vas al lugar te das cuenta que no están los servicios de recolección de basura necesarios o los tachos para que la gente, si los motivamos a separar la basura y a tirar la basura en el tacho, cuando tratan de hacerlo no hay tacho para hacerlo. Sí. Entonces siempre termino como haciendo una sección en mis reportes de para que avancemos en un piloto sobre cambio de comportamiento necesitas dar por sentado que esto tiene que estar funcionando, que son todas esas barreras de oportunidad o infraestructura y aspectos físicos de accesibilidad. Es que de nada sirve intervenir en barreras de capacidad y barreras de motivación si después las de Es que eso te puede de hecho generar un backlash, ¿no? Como un efecto contrario, porque vos motivás a la gente, de repente vamos con el ejemplo de la basura que es muy simple. Les decís que reciclen, que hagan todo el esfuerzo de fijarse qué material sirve para reciclaje, cuál no, separarlo en la casa, agarrar 2 basuras, llevarlas a algún lugar y de repente, que pasa mucho, ellos mismos ven cómo el mismo camión de basura agarra el verde, agarra el... Yo lo veo en mi casa, te digo, te juro, me da una bronca. ¿Y qué te da? Bronca. Entonces, cualquier otra iniciativa que vos vayas a hacer ya va a estar mediada por la bronca de que saben que el sistema no funciona y le hicieron hacer un esfuerzo que al final no sirvió para nada. Sí. Bueno, y otra cosa que vimos en la materia son los insights. Sí.
¿Cuándo te das cuenta que algo es un insight y no solo una observación interesante? ¿Te pasó alguna vez? Sí, en general el insight o hallazgo en español se define por aquello que te permite encontrar una brecha o un gap entre lo que vos pensabas que estaba sucediendo y lo que realmente sucede. Uh-huh. Es decir, que es algo es algo novedoso, ¿no? De tu observación te das cuenta que quizás la gente dice algo, pero en la práctica hace otra, ¿no? Hay como una contradicción entre lo que se cree y lo que descubriste en tu diagnóstico. Uh-huh. Ese es el insight. Y el insight es como el puntapié inicial en donde vos podés empezar a pensar en soluciones para atacar o achicar esa brecha que encontraste. Perfecto. ¿Puedo seguir? Sí. ¿O no quieren seguir? No, acá le iba a meter una pregunta. ¿Que tuviste muchos trabajos con el gobierno de la ciudad o no? Sí. ¿Hubo alguno que encontraste algo que te sorprendió como datos que realmente no esperabas? ¿Algún caso que digas como, wow, capaz no un insight, pero un wow? Sí, creo que fue el segundo trabajo que hice con el Instituto de Vivienda de la ciudad. Estábamos trabajando en un crédito de clases bajas, es un crédito hipotecario que se da ahora no sé si sigue vigente, pero se daba desde hace 30 años. Tenía mucha gente que había aplicado y que había pagado gran parte de las cuotas para llegar a su casa, ¿no? A su primera casa, y sin embargo las últimas cuotas no las pagaba. O sea, le quedaban muy pocas cuotas, un número que financieramente no tenía sentido por qué no la pagaste. Faltan, en ese momento eran 50 pesos, algo así como el boleto de un colectivo, para terminar de tener la escritura de tu casa. Y esto sucedía porque era un crédito a cuota fija, ¿sí? Entonces se iba licuando a lo largo del tiempo. Las últimas cuotas eran irrisorias. Y me acuerdo que yo no entendía qué pasaba, ¿no? Si los incentivos son muy claros, pagás un boleto de colectivo, tenés la escritura de tu casa. Claro. Y ahí fue donde me di cuenta del valor del trabajo del científico del comportamiento, porque, claro, fuimos a hablar con la gente para entender qué estaba pasando detrás, si se supone que con tan poco podés acceder a tu vivienda propia. Y encontramos que, para el tipo de población que había sacado ese crédito, ellos ya tenían la vivienda, ya se habían mudado, lo que no tenían era el título. Entonces, el título legal no era algo que tuviesen como importante porque vienen de familias que quizás no tienen títulos, ¿sí? No era algo que ellos priorizaban. Y por otro lado, tenían como una visión de que el gobierno, que tener tu casa propia es un derecho, por lo tanto, en general nadie paga, ¿no? Todos nos mudamos, no hace falta pagar porque nadie paga. Había una cuestión social dando vueltas que hacía que la gente piense, no voy a pagar yo si nadie más paga. Claro. Y a raíz de eso armamos una intervención que lo que hicimos fue destacar la norma social de que la mayoría de la gente paga. Si agarramos todos los créditos de ese momento del Instituto de la Vivienda, gran parte, 70% de las familias pagan sus cuotas. ¿De esa zona en particular o en general? De todos. Claro, porque si vas a esa zona no... Si vas a esa zona, claro, se agranda la brecha. Pero no importa, porque nosotros queríamos mostrar esta norma social positiva, de que en general los que agarran los créditos los pagan. Sí. Y simplemente con enviarles boletas diciendo el 70%, o sea, 7 de cada 10 personas ya pagó todas sus cuotas. Y vos, ¿no? Eso que se llama norma social dentro de lo que estudiamos ciencia del comportamiento, logró que más del doble active y diga, espera, yo me estoy quedando atrás, como voy a ir a pagar. Mira, qué loco. La verdad que fue un muy lindo experimento porque tuvo eso, ¿no? Como esa contradicción de decir, es obvio que tienen que pagarlos, les falta muy poco, y a la vez había algo que se llama como una creencia errónea, misconception, de qué está pasando, ¿no? con tus vecinos a nivel social con respecto a eso. Mira. Quizás a veces una intervención así, un nudge social sería, funciona mucho más que quizás una intervención mucho más cara, de más recursos. Totalmente. Siguiendo con los nudges, que a mí también tema que me encantó y lo hemos visto en tu materia y en un montón más. ¿Alguna vez te pasó de rechazar algún proyecto porque era más como un dark nudge o un sludge? ¿Explicamos qué es eso primero? Claro, sí. Claro. ¿Querés explicarlo vos? Yo lo voy a explicar y vos me corregís. Sí. Sigue siendo profesora, está muy bien. Profesora. Un nudge es como un empujoncito hacia una conducta deseada,
que es lo que acaba de explicar Aileen. Es un empujoncito que tiene diferentes formas de llevarse a cabo, por ejemplo, con normas sociales, con incentivos, con defaults y muchas más en el término Mindspace. Y un dark nudge es como estos empujoncitos como que te digan malos o que no está correcto hacerlos. Por ejemplo... Tapar una opción, no claro. tener libertad de opción. O que la crucecita en los anuncios de el coso de las figuritas esté tan chiquitito que vos cada vez que lo vas a cerrar abrís sin querer la aplicación. Examen en vivo. ¿Aprobó o no aprobó? Aprobó, está muy bien. Una traducción de los slash o dark nudge puede ser barro o lodo. Es como algo que te impide llegar a la conducta que vos estás deseando, ¿no? Y en general suele impedir que la gente realice cosas que estaría bueno que realicen, ¿no? Entonces son negativos. Éticamente incorrectos. Éticamente incorrectos y que se utilizan, obviamente, para que la gente, sin darse cuenta, no logre lo que la organización no quiere decir que quiere que no logre. La verdad es que no me pasó tener que rechazar ningún proyecto relacionado a slashes. Sí, en infinidad de, digamos, países y gobiernos hay estructuras que son slashes, ¿no? Que generan esta dificultad para acceder a algo. Por ejemplo, dar de baja una cuenta, una suscripción, esas que arrancan como free trial y después te cuesta un huevo bajártela. Claro, típicamente ese tipo de cosas yo no he trabajado. Sí, en general yo me di cuenta cuando estudiaba mi maestría en Psicología Social y del Consumidor, con foco en el consumidor, que no quería trabajar tanto para ayudar a organizaciones a vender productos que me parecen que socialmente no están buenos. Entonces hay cierto tipo de empresas con las cuales prefiero no trabajar, por eso me aboqué mucho al sector público, pero también me gustan mucho las empresas que tienen responsabilidad social y que dan servicios que realmente mejoran la vida de la gente. Y siempre me traté de abocar a productos que sí queramos que la gente utilice. Pero bueno, sí es verdad que está lleno de esos otros tipos de laburos donde uno promueve herramientas. Para eso tuvimos la como materia esas. de ética. Exacto. Sí. Hoy en día nos podemos dar cuenta si una empresa está usando un nudge o un slash. Te voy a introducir de base al poco tiempo que nos queda a una nueva sección que inauguramos hoy que se llama Queremos Saber, donde no preguntamos nosotros, sino la gente nos dejó preguntas para vos. Bien. Que te las voy a hacer y si alguna no querés contestar, sos libre de hacerlo, por supuesto. Bueno. ¿Está bien? Hago un slash para no responder. ¿Cómo hago para qué? Primero, siento que esta te puede hacer enojar. A ver. Ciencias del comportamiento, ¿se la puede considerar como un marketing más psicología? Siendo directora, ¿no? A ver, la realidad es que yo no hice la carrera de marketing, ¿no? Okay. Pero entiendo que muchas estrategias y cosas que se estudian en marketing las trae o las toma las ciencias del comportamiento con el agregado de justificar qué pasa a nivel cerebral y psicológico que promueve que esa herramienta sirva o no. Sin embargo, las ciencias del comportamiento pensadas de manera compleja es una interdisciplina que trae conocimientos de la antropología y todas sus metodologías ¿no? para el trabajo de campo y entender culturalmente las distintas sociedades, sociología, economía, que es de donde nace, ¿no? la economía del comportamiento, psicología, neurociencia, ciencia de datos. Entonces, me parece un poco reduccionista decir que es marketing con psicología, porque es muchas más cosas, pero sin duda es una disciplina que se crea a partir de otras disciplinas, ¿sí? Las integra y estudia la conducta humana de una manera un poco más compleja porque integra todas estas otras disciplinas. Si lo pensás, es una disciplina creativa. Sí, como vos decís, uno claro. todo lo que ya tengo y forma algo nuevo. Sí, lo que tiene que a mí me gusta mucho de las ciencias del comportamiento es que tiene una parte más de entender, de abrir como a nuevas ideas, a ver cómo piensa la gente y generar ideas nuevas, y tiene otra parte de transformar eso en evidencia con mediciones rigurosas. Tiene partes re duras, además. Tiene partes muy duras, donde la ciencia de datos, digamos las metodologías bien científicas y rigurosas para evaluar, se las toma en serio y trata de sacar, digamos, conclusiones que se puedan generalizar. Y eso me parece que lo hace muy compleja.
Sí, además dentro de la psicología las que más como están dentro del campo es psicosocial y psicocognitiva, que dentro de las psicologías también son las más como avaladas por la ciencia. Exacto, sí. Perfecto. Cuando apunten que son las ciencias tenemos el RIL de Eileen, RIL de Juan Cruz y ya nos explicamos más nosotros. ¿Qué hace la investigación behavioral distinta a otras formas de investigación? Bueno, creo que lo acabo de decir, ¿no? En inglés ahora. Claro. Integra metodologías mixtas y momentos de apertura, ¿no? De buscar, de explorar, de entender al otro y después de cerrar y tratar de evaluar de manera rigurosa algo que estás estudiando, ¿no? Quizás otras disciplinas priorizan más una o la otra, ¿no? La psicología, depende qué rama de la psicología, pero suele ser muy cualitativa, ¿no? La psicología cognitiva empezó más con un poco más de uso de ciencia más dura, de metodologías más cuantitativas, pero quizás la economía es mucho más cuantitativa y tiene su regla de oro de los RCTs o experimentos aleatorizados, y le da como más la espalda a lo cualitativo. Bueno, la ciencia del comportamiento es muy ecléctica, diría yo. No le dice que no a ninguna metodología, se fija cuál de todas esas metodologías para solucionar una problemática real puede servir en ese momento. Juan Cruz cuando vino dijo que el que sabe behavioral no es que sabe mucho más que uno que está recién aprendiendo, sino que sabe cómo atacar el problema con una buena intervención. ¿Qué opinas? Yo creo que... ¿O que sabe usar todo lo que aprendimos acorde? Sí, yo creo que sí, que ser científico del comportamiento te hace ser una persona muy ágil, ¿no? De saber, bueno, para esta problemática, qué herramientas puedo usar y qué tipo de evidencia existe hoy que sabemos que funciona para solucionar esta problemática, ¿no? Porque hace eso, es como una disciplina que se formó en el barro, no tanto en la academia, sino cuando Kahneman se mete y Tversky se meten en la economía clásica y empiezan a utilizar esta información para ver cómo la gente se comporta en los mercados, ¿no? En sus interacciones monetarias, y después se desarrolló muchísimo más en las políticas públicas. Entonces no sale del laboratorio, sale de la tierra, de la calle, y eso lo hace como una disciplina bastante compleja. Perdón, y al ser tan interdisciplinaria, o sea, me voy a poner como en el lado de llevarte la contra ahí, a todo el que le diría el que mucho abarca poco aprieta, ¿no sería un poco eso, ciencia del comportamiento? O sea, ¿cómo me dirías no a eso? Por favor, decime que no. No, yo creo que aprieta porque el foco lo pone en la conducta. De vuelta, como te decía, quizás dentro de una problemática te das cuenta que hay cuestiones estructurales dando vuelta. El científico del comportamiento las puede señalar, pero no se mete tanto en eso, ¿no? Hace foco en, bueno, ¿cómo hago este cambio de comportamiento? Y sabe muy bien especificar el objeto de estudio. También, a diferencia de quizás la microeconomía o la economía más clásica, hace foco en ver esto, qué factores psicológicos, qué cosas relacionadas con la interacción social, más allá de lo contextual y de los datos que vos puedas sacar de lo que está pasando en la situación, están dando vueltas, que eso sí es muy novedoso, ¿no? Entender que la personalidad, los sesgos cognitivos, ese tipo de cosas influyen en las interacciones y cómo nos terminamos comportando. Eso es bien especial de las ciencias del comportamiento. Entonces abarca muchos temas porque en todo problema que esté relacionado con las decisiones humanas, un científico del comportamiento se puede meter, pero a la vez hace mucho foco en una conducta. Y eso a veces es un problema porque en las organizaciones, ¿qué pasa? Te llaman y te dicen, quiero resolver este problema gigante, no sé, que el liderazgo no está funcionando con estos equipos. Ok, ahí hay un montón de conductas pequeñas a modificar y yo puedo ir una por una. No puedo con una solución atacar todo el problema complejo que me están presentando. Uh-huh. Y eso también lo tenemos que saber comunicar porque muchas veces el cliente quiere que le soluciones todo uh-huh. y no podemos. Vamos conducta a conducta, hábito a hábito. Perfecto. En los 2 minutos que quedan te voy a hacer una pregunta para que vos hagas la pregunta. No te voy a decir quién es nuestro próximo invitado sin saber, porque te voy a preguntar a vos qué cosa del comportamiento no entendés y te gustaría entender. ¿Se te ocurre alguna pregunta que quisieras que dejarnos a nosotros para que preguntemos después? Uy, a mí me interesa mucho el tema de las redes sociales y la polarización. Okay.
Por ejemplo, este fenómeno que salió hace poquito de la campaña anti-Argentina. Sí. Me parece que es súper interesante entender cómo cada vez se están radicalizando más nuestra forma de ver las cosas con los estímulos y cómo funcionan los algoritmos hoy en día. Me parece que es una temática súper interesante y si invitan a alguien a charlar de eso, lo voy a mirar. Será preguntada. Mil gracias, la verdad. Podríamos estar muchísimo tiempo. Tenemos un montón de contenido para charlar que nos encantaría hacerlo, pero ojalá te hayas sentido cómoda y gracias por venir. No, gracias a ustedes, la pasé súper bien.